qué bueno que se estén conectando y también les invito a que abran su Biblia en Romanos capítulo 9, ¿correcto? Entonces todos abrimos nuestras Biblias, Romanos capítulo 9, un capítulo interesante, ya lo verán, ¿correcto? Es un capítulo interesante, en algunos casos incluso ha llegado a ser controversial. ¿Por qué será? Vamos a ver, ¿correcto? Entonces Romanos capítulo 9 es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. No todo el capítulo, sino vamos a estar hablando del verso 1 al verso 13, ¿correcto? Entonces te invito a que prestes mucha atención y si tienes un celular, ponlo en modo avión y échalo a volar. Ponlo en modo avión o en vibrador para que no te interrumpan también, ¿no? Con la llamada, ¿correcto? Bien, entonces lo mismo hagan en casa. Bien, el libro de Romanos ya venimos estudiando aproximadamente 3 a 4 meses, ¿no? Y hemos aprendido, ya mira cuánto tiempo vamos y hemos terminado el capítulo 8. Del capítulo 1 al capítulo 8, básicamente Pablo, a través de esta carta, o Dios, a través de Pablo, a través de esta carta, lo que nos ha hablado es lo que Dios ha hecho por nosotros en cuanto a la justificación mediante la fe, ¿correcto? Y para eso ha sido necesario mostrar el pecado del ser humano, por cuanto todos hemos pecado, ¿no? Para eso ha sido necesario, Pablo arrancó diciendo que el poder de Dios es el Evangelio, ¿no? Para salvación, ¿correcto? Y ha explicado todo eso, y de eso trata los 8 primeros capítulos, de explicarnos y reexplicarnos que es mediante la fe puesta en la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de Jesucristo, que en Él somos justificados. Eso es lo que ha hecho Pablo, ¿no? De tal manera que Pablo tenía ese estilo de escribir, siempre nos hablaba lo que Dios ha hecho por nosotros y de pronto, capítulo después, comienza a confrontar. En cada una de sus cartas Pablo tiene esa característica. Primero, los primeros capítulos te habla de lo que Dios ha hecho por ti y luego te dice cómo tú respondes ante esa realidad, cómo tú respondes ante ese amor de Dios. Lo mismo hace en la carta a los romanos, pero si tú lees el capítulo 9, pareciera que está fuera del tema. ¿Por qué? Porque Pablo va a hacer un paréntesis en el capítulo 9, 10 y 11. Va a centrar su mirada en el pueblo de Israel, a quien él amaba mucho. ¿Y por qué decimos que Pablo amaba mucho al pueblo de Israel? Lo vemos, bueno, en el libro de Hechos, cómo es que al lugar donde él llegaba, entraba a una sinagoga de los judíos. A pesar de que la orden ya había sido clara, de que él fue llamado a los gentiles, pero él era judío, ¿no? Y tenía un amor por su gente y quería que conozcan ese mismo evangelio que habían rechazado años atrás a Jesucristo. Quería hacerlos entender, ¿no? Como de lugar, pero finalmente vemos que muchos judíos creían, pero también muchos judíos simplemente lo rechazaban o se ganaba problemas Pablo, ¿no? Entonces, esta carta a los romanos, los 8 primeros capítulos ha hablado sobre lo que Dios ha hecho por nosotros en cuanto a la justificación. Nos ha declarado ¿qué? Justos. Y el capítulo 8 es un capítulo glorioso. ¿Por qué? Porque termina Pablo explicándonos cómo es una vida en victoria en Cristo, ¿no? Cómo es la vida de alguien que es más que vencedor en Cristo, y termina diciendo que nada, ni lo más alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿no? De tal manera que fácilmente terminamos el capítulo 8, debería de comenzar el capítulo 12. Según el estilo de Pablo, debería comenzar el capítulo 12, porque mira cómo comienza el capítulo 12. No voy a predicar el capítulo 12, pero mira cómo comienza. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, del cual ya nos ha hablado en los 8 primeros capítulos, ¿no? Que presentéis vuestros cuerpos, es decir, esa debería ser la continuación que normalmente caracteriza a Pablo. Hasta el 8, lo que Dios ha hecho por nosotros, y del 12, cómo respondemos. Así que, hermanos, creyentes, tú y yo, ¿cómo respondemos a esas misericordias? ¿Cómo? Presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo y todo lo demás. Pero la realidad nos dice ¿qué? ¿Qué nos dice tu Biblia? Que hay un capítulo 9, un capítulo 10 y un capítulo 11. ¿Y de qué hablará Pablo en estos 3 capítulos? Básicamente nos va a hablar el trato que tuvo Dios con su pueblo o con el pueblo de Israel.
capítulo 9, que vamos a ver hoy, cómo es que Dios llamó o escogió a este pueblo. Capítulo 10, cómo es que este pueblo rechazó al Mesías prometido. Capítulo 11, qué planes tiene todavía Dios para ese pueblo. Y nos va a explicar de que tiene aún un remanente. Hoy en día muchas personas dicen que Israel se la perdió, ya fue. Pero en realidad Dios todavía tiene planes con Israel, con su pueblo. Planes que lo vamos a comprender en el Apocalipsis, por ejemplo. Y en el capítulo 11, Pablo nos muestra que ciertamente Dios no se ha olvidado de su pueblo. Entonces, capítulo 9, cómo es que Dios escogió a este pueblo. Capítulo 10, cómo es que este pueblo rechazó al Mesías. Capítulo 11, cuáles son los planes que todavía tiene Dios o su trato futuro que Dios va a tener con este pueblo. Ese es el paréntesis en el cual vamos a estar aproximadamente 8 semanas, creo yo, porque son 3 capítulos y que contienen muchas verdades bíblicas, pero también que ciertamente a través de la historia ha sido muy controversial. Por ejemplo, en el capítulo 9, a cualquier persona que conozca las escrituras o pastor, tú le dices, oye, voy a predicar el 9, ¡ala! En la que te vas a meter, por lo general, ¿ya? Porque va a hablar, ¿sabes qué? 2 temas donde los grandes teólogos, hasta hoy en día muchos no se han reconciliado. Porque va a hablar de la soberanía de Dios, la elección de Dios, pero también sabemos que tenemos el libre albedrío, la responsabilidad del hombre. Y hay 2 corrientes que como que se mechan ahí, ¿no? Como que se pelean. No, que Dios es soberano y sabe a quién va a llamar para ser salvo. Y otros dicen, no, que es responsabilidad del hombre. Pero ya nosotros esto hemos estudiado cuando estudiamos nuestros distintivos, ¿no? Decimos que las 2 cosas son bíblicas, son verdades paralelas. No tenemos por qué negar ni una ni la otra, porque ambos lo encontramos en la palabra de Dios. Y que no necesariamente se contradicen, simplemente son verdades paralelas, ¿correcto? Ambos son bíblicos. Y eso es lo que vamos a ver un poco hoy, ¿no? Pero, lógicamente, también tenemos que sacar de todos estos textos algo de aplicación, porque la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz. No solamente nos va a llenar de información. Entonces, vamos a ir verso a verso, lentamente, nadie nos apura, sin salirnos del contexto. ¿Les parece? Bien. Entonces, para recordar un poco, Pablo ha estado hablando de que al final la salvación no era por cumplimiento de la ley, sino era ¿por qué? Porque por la gracia Dios envió a Jesucristo, que es el cumplimiento de su promesa, y que todo aquel que cree en Jesucristo o está en Jesucristo, ninguna condenación hay sobre él, es decir, es salvo. Somos declarados justos por fe. Y ha puesto ejemplos que incluso mismo Abraham tuvo que creer, y en el tiempo de Abraham todavía no había ley. Eso ha estado hablando, ¿no? Pero de alguna manera esto podría llevar a pensar al público a quien está escribiendo a Pablo, decir, ¿y entonces qué con los judíos, no? Ya Pablo más atrás nos ha hecho una pregunta, ¿qué ventaja tiene el judío? Y de alguna manera Pablo se está adelantando a interrogantes que se podrían hacer los lectores de esta palabra, decir, oye, los judíos, ¿qué fue? Entonces, da lo mismo ser judío, ser gentil. Y para salvación, ciertamente, ¿no? La salvación es para todos, porque todos hemos pecado y todos somos llamados a ser salvos mediante la fe. Entonces Pablo va a explicar un poco de eso aquí, por eso que hace su paréntesis, y porque también al mismo tiempo porque él ama a este pueblo, entonces hace su paréntesis y mira cómo comienza diciendo: verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio y el Espíritu Santo, dice. Lo que va a decir Pablo es algo que es real en su vida, por lo que él está pasando. Dice, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pablo está dolido, Pablo está triste. ¿Por qué será? Porque justamente, me voy a adelantar un poco al motivo por el cual él está triste. Porque justamente se está dando cuenta que el mayor opositor del evangelio está siendo el mismo legalismo judío, su propia gente. Y que está ciertamente él yendo de pueblo en pueblo en sus viajes misioneros, porque en esos viajes misioneros es el que él escribe esta carta a los hermanos que están en Roma, exactamente cuando él se encuentra en Corinto, si no me equivoco.
Y él está viendo que de pueblo en pueblo muchos gentiles se están convirtiendo, mientras que hay oposición de los judíos. Y lo mismo ocurría en Roma. Porque cuando Pablo termina llegando a Roma, los que hemos estudiado el libro de Hechos, nos damos cuenta que por quienes va a ser cuestionado por los mismos judíos también, ¿no? O sea, que van a decir, oye, de ti no sabemos mucho, pero por ahí dice que algunos están hablando sobre un tal Cristo y todo lo demás, y Pablo les va a mostrar, y muchos de ellos simplemente van a sentir con la cabeza y otros simplemente van a decir que estás hablando. Y se va a crear una discordia ahí. Entonces esto era una realidad a donde iba Pablo, que ver que sus propios paisanos, como decimos nosotros, su propio pueblo, estaba recio, ¿no? Resistente al Evangelio. Entonces esto causa en Pablo un dolor, una tristeza. ¿No te pasaría a ti lo mismo? O quizás sí, o quizás no. Que de pronto Dios te use grandemente para poder ganar personas para el Señor y de pronto ves que en tu propia familia hay gente que se resiste y no quiere. Tendríamos un dolor, ¿no es cierto?, natural, porque dices, ¿cómo? A mí me va a pasar, ¿no? Y me pasa. ¿Cómo como pastor yo puedo de pronto estar predicando el Evangelio y se convierten personas, y de pronto mi mamá aún no se ha convertido? Me dolería. Y mi hermana no se ha convertido, pero ya te convertiste, ¿no? Entonces estaría con un dolor, una tristeza que es comprensible. Y eso está ocurriendo en Pablo. Y mira qué tal cambio, ¿no? Porque en el capítulo 8 él decía, nada, ni lo alto, ni lo profundo, nada me va a apartar del amor de Cristo, pero aquí él está dolido, y es normal. Y dice, ¿no? Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, dice, ¿no? Verso 3. Porque deseara yo mismo ser anatema. ¿Qué está diciendo Pablo? Que deseara yo mismo ser maldito. ¿Y qué es ser maldito? No estar en Cristo, estar bajo maldición. Y Pablo está llegando a ese extremo de decir, su amor por su gente lo está llevando al extremo de decir, en otras palabras, deseara yo incluso no haberme convertido, pero que ellos sí. Ser maldito, seguir bajo la maldición, pero que ellos se conviertan. Ese es su amor por la gente. No porque él esté rechazando el cristianismo. Por cierto, él está presentando el evangelio, pero él está de alguna manera dando a entender su dolor. Y dice, separado de Cristo, ¿te das cuenta? Maldito separado de Cristo, porque todo aquel que está fuera de Cristo está bajo maldición, no porque yo lo diga, sino Juan 3:16, 3:18 es claro, quien no ha creído ya ha sido condenado, pero el que ha creído no se va a perder, sino tiene vida eterna, es bendecido. Entonces Pablo dice, yo quisiera en todo caso, ¿no? Ser anatema, ser maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Incluso tenían familia que aún no se había convertido o que simplemente rechazaba el evangelio. Y ese es el dolor que está atravesando Pablo. Y por eso ha hecho todo este paréntesis para explicarnos cómo es que Dios ha amado a este pueblo. Y para que este pueblo también entienda cuánto Dios los ha amado. Porque, ¿qué es lo que pasaba con el judaísmo aquella época? Diríamos nosotros en nuestro lenguaje sencillo, se creían la última Coca-Cola del desierto. De alguna manera ellos tuvieron un gran privilegio de ser llamados el pueblo de Dios. Pero hoy Pablo va a explicar, Pablo va a explicar a través de estas escrituras, aguanta, que judío no es todo aquel que necesariamente solamente haya nacido en ese pueblo, sino que va a ir un poco más allá. Porque el judío, con que basta con haber nacido y ser descendiente de sangre de Abraham, eso como que los hacía sentirse superiores a los demás, tan superiores que rechazaron al mismo Señor Jesucristo. Y esa era una verdad en los tiempos de Jesús y en los tiempos de Pablo también. Esa era una realidad. El legalismo, la religiosidad del fariseísmo judío. Y Pablo sigue amando ese pueblo, pero Pablo los ama, pero al mismo tiempo sabe que están en ignorancia. Y es por eso que él se duele, ¿no? Y dice, tengo parientes según la carne, ¿no? Por ellos. Y mira, y está dispuesto incluso a decir, yo mismo preferiría no ser cristiano con tal que ellos sean. Básicamente está diciendo eso. Y esto me recuerda un poco también a Moisés. No sé, a los que hemos estudiado el libro de Éxodo, Moisés,
dice que estuvo en el monte, el Señor lo llamó, ¿no? Josué se quedó en cierto nivel, pero a Moisés lo llamó un poquito más allá, y Dios mismo escribió las tablas de la ley con su dedo y todo lo demás. ¿Se acuerdan de ese evento? Y le da las tablas y Moisés baja, bueno, con las tablas junto a Josué, y escuchan que sonaba la batería, bueno, allá abajo. ¿Qué había? Había tono, ¿no es cierto? Había una fiesta, ¿no? Pero esa fiesta, para que haya esa fiesta es porque ellos habían construido, ¿qué? Un becerro de oro, ¿no? Es decir, había idolatría, y todavía encima dice, ahí está el Dios que nos ha sacado de Egipto. Llegó a ese punto el pueblo que Dios meses antes, o quizás semanas antes, había dicho, mi primogénito, mi especial tesoro, y los había sacado de Egipto, y ahora había llamado a Moisés para que Moisés baje con las tablas y le diga, Dios nos ha dado estas tablas, y él está descendiendo, y antes de ver eso ve todo eso, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Tira las tablas, pero después de tirar las tablas también él sube ante Dios nuevamente y levanta una oración de Moisés, ¿no? Y eso está en Éxodo capítulo 32, verso 31. Si quieres tomar notas, si puedes, lo buscas rápidamente en tu Biblia. Dice Éxodo 32, verso 31. Mira lo que dice. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego pues, vamos a volver a leer, dice, ¿no? Te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Si no, dice, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Moisés también vemos de alguna manera con la misma actitud de Pablo, ¿no? Intercediendo por el pueblo, rogando por el pueblo. Y el pueblo todavía no se había arrepentido, por cierto. Y Moisés está rogando. Ese es el amor. Ese es el amor de este hombre llamado Moisés, similar al de Pablo. Pablo está diciendo igual, ¿no? Por ese pueblo rebelde. No por un pueblo que se ha comportado bien, sino por un pueblo que está de espaldas a Dios. Como aplicación personal, sin salir del contexto, como aplicación nada más, de alguna manera nosotros que ya conocemos el Evangelio, que ya conocemos a Cristo, tenemos aún familia que no se ha convertido. Yo no te estoy diciendo que de pronto renuncias a tu salvación y digas, Señor, que Él sea salvo, porque tú no has sido llamado a reemplazar a Cristo. Pero sí te quisiera preguntar algo o retar algo. ¿Cuánto te duele saber que todavía tienes gente muy cercana a ti que aún no se ha convertido? A estos dos hombres de la Biblia les dolió. Pero muchas veces nosotros decimos, hay que compartir, pues, ¿no? Pero debe de dolernos el saber que aún no conocen el Evangelio. Debe de preocuparnos incluso el saber que si les toca partir hoy, no van a ir a la eternidad con el Señor, sino se van a ir allá a la estufa, ¿no? O sea, al infierno. Y eso de alguna manera debe ser preocupante. Y eso debe de causar algo en nosotros. No el solo dolernos, sino el decir, tengo que buscar nuevamente la oportunidad para mostrarles a Cristo. Eso como paréntesis, ¿no? Continuamos, verso 4, dice. Y estaba hablando de su pueblo, ¿no? De este pueblo que ha rechazado y está diciendo que son mis parientes según mi carne. Y ahora el verso 4, mira lo que dice, que son israelitas, lo dice claramente, ¿no? O sea, no requiere mayor explicación. ¿Qué son? Israelitas, el pueblo de Israel, pues, de donde venía Pablo. Y él está diciendo, me duele por ellos, ¿no? Y mira lo que dice, de los cuales son, incluso va a dar una lista de los cuales ellos habían sido partes de esta bendición, o habían sido partícipes de estas bendiciones de parte de Dios. Este pueblo Israel, estos parientes de Pablo habían sido partícipes de la siguiente lista que va a dar Pablo aquí, bendiciones, de los cuales son, ¿qué cosa? La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén.
Y Pablo está reconociendo que este pueblo, que a él le dolía porque aún no habían aceptado a Cristo y no querían aceptar a Cristo y querían basar su salvación en un legalismo, en la ley, cumplimiento, una ley que no podían cumplirla, y no querían aceptar que es mediante la fe en Cristo y que es por gracia. Ahora Pablo está diciendo, ellos han sido partícipes de estas bendiciones. Primera bendición y cosa dice, son la adopción. Algo similar que ocurre hoy con el cristiano, ¿no? Dice que se nos ha dado el espíritu de adopción, por eso decimos, Abba Padre, papito lindo. Este pueblo también fue llamado primogénito de Dios. ¿Y sabes quién lo llamó? Dios mismo. Cuando Dios llamó a Moisés en el Éxodo capítulo 4, verso 22, llama a Moisés y le dice, anda, ve y habla del faraón. ¿Sabes qué es lo que tenía que decir Moisés a faraón en cuanto a este pueblo? En el verso 22 está del capítulo 4 de Éxodo, dice, y dirás a faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Este pueblo tuvo esa bendición de ser llamados hijos, el primogénito de Dios. ¿Y quién lo está diciendo? Dios mismo. Y nos está llamando, le está dando ese privilegio a este pueblo por el cual Pablo se está sintiendo. ¿Qué otra bendición dice? La adopción, la gloria. Este pueblo tuvo la oportunidad de ver la gloria de Dios en el monte Sinaí, ¿no? Éxodo capítulo 24, si no me equivoco, no, 19, ¿no? Búscalo, vamos a buscarlo, Éxodo 19, y es interesante cómo es que ellos vieron toda la manifestación de Dios allá en el monte Sinaí, en el Éxodo capítulo 19. Verso 16, mira lo que dice. Dice, cuando, 19, ¿no? 18, 19, dice, ¿no? 16, aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir ¿a quién? A Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había ¿qué? Descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios respondía con voz tronante. ¿Eso no es ver la gloria de Dios? Este pueblo vio la gloria de Dios. Verso 20. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Este pueblo experimentó todo eso. Nosotros tenemos un monte o un cerro aquí bien cerquita, los que conocen el famoso cerro Gorila, ¿no? A veces suelo ir por esa zona y encima hay harta neblina y siempre me hace acordar a este evento. Digo, qué alucinante habrá sido ver todo el pueblo y el monte humeando, el trueno y todo, y la voz de Dios. O sea, definitivamente, ¿no? Ellos tuvieron esa experiencia. No solo eso, luego van a tener la experiencia de tener la presencia de Dios en forma de nube y en forma de la columna de fuego. Luego van a tener la experiencia de que la gloria de Dios desciende en el Shekinah dentro del lugar santísimo. De que Dios esté morando en medio de ellos. Lo estamos viendo ahora en Números, ¿no? En medio de todas las 12 tribus y ahí morando Dios su presencia. Ciertamente este pueblo fue muy bendecido, ¿o no? Vieron la gloria de Dios, o sea, literal. Pablo no está exagerando, Pablo sabe la historia. Pablo conoce realmente el pasado de su pueblo y lo que está hablando, en otras palabras, lo que está diciendo a su pueblo: tú has sido partícipe de todas estas bendiciones. Dios te ha llamado su primogénito, Dios te ha mostrado su gloria. ¿Qué más dice? El pacto, no el pacto.
Cuando lo hizo en Abraham y lo volvió a hacer en el mismo Éxodo también con Moisés y todo lo demás, vuelvan a hacer un pacto, ¿no? Y todo un evento. O sea, este pueblo ha tenido ese lujo de hacer un pacto con Dios. Un pacto unilateral con Abraham, pero un pacto bilateral cuando hizo con su pueblo, allá en Éxodo, eso lo anotas, si estás anotando Éxodo 24, versos 5 al 7, ¿no? Después también habla, dice, de las promesas, ¿no? Dice, aparte de las promesas del pacto, la promulgación de la ley. ¿A quién les fue dada la ley? A este pueblo. A este pueblo les fue dada la ley de Dios, los estándares de Dios. ¿Qué más dice? El culto. Libro de Levítico nos narra todo el culto, ¿no? Cómo es que de ellos, el sumo sacerdote, el sacerdote iban a ministrar en el tabernáculo, y los holocaustos, los sacrificios, todo, ¿no? Ofrendas de paz. Entonces, ellos tuvieron la oportunidad de todo eso, participaron. ¿Qué más nos dice? Las promesas, ¿no? Hizo promesas a ese pueblo y Dios siempre cumplió sus promesas. Aún en el tiempo de los reyes le hizo una gran promesa al mismo David, ¿no? Cuando David quiso construirle casa a Jehová, le dijo: tú no lo vas a hacer, pero dentro de todo eso dice, tu hijo me lo va a hacer, pero la promesa fue un poco más allá. Incluso le dijo que el trono de su casa no se iba a apartar, ¿no? O sea, apuntando al Mesías. O sea, y ciertamente se cumplió, ¿no? En Jesucristo. O sea, hizo promesas. De este pueblo vienen los patriarcas. ¿Quiénes eran los patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob. Ellos tienen, como dicen, ¿no? La bendición de poder decir que de este pueblo son Abraham, Isaac y Jacob, los que ya conocemos, ¿no? Todos ellos provienen de este pueblo. ¿Y sabes qué? La mayor promesa o la mayor bendición que tuvo este pueblo es lo que dice la última parte. Según la carne vino, ¿quién? Cristo. De los cuales según la carne vino Cristo. Ellos tuvieron la bendición de decir: de nuestro pueblo ha salido el Salvador del mundo. Y aunque es el Salvador de todo el mundo, pero de ellos vino. De la tribu de Judá, de la casa de David. ¿No es una bendición? Definitivamente es una bendición. Y Pablo, yo creo que ya convertido, es que está entendiendo todo esto. Porque un tiempo atrás él también estaba en la posición de rechazo, siendo fariseo de fariseos. De tal manera que lo que esto está causando en Pablo no solo es recién haberse enterado de todo esto, porque intelectualmente lo sabía, pero no tenía ese Espíritu Santo que le muestre todo esto. Ahora el convertido, él se ha dado cuenta de todo esto y le está diciendo a su pueblo: hey, hemos sido realmente bendecidos por Dios, de nosotros ha venido el Mesías. Y como paréntesis, en este pasaje a Cristo se le llama Dios literal. ¿Qué dice? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cabe duda de que Cristo es Dios? Mana, diría que no. Es claro. Entonces, ellos tuvieron ese privilegio. Entonces dices: wow, qué especial que habrá sido este pueblo, ¿no? O sea, qué bendecido, sí, pero de especial no tenían nada. Porque esto nos podría llevar a pensar: ciertamente Dios se sacó la lotería con este pueblo, ¿no? No es así. No es así. Porque si comenzamos desde los patriarcas nada más, desde que llamó a Abraham, vamos a hablar de la historia de este pueblo rápidamente. ¿Abraham era perfecto en todos sus caminos? No. Al inicio tuvo una obediencia a medias. Abraham fue el esposo que muchas no quisieran tener, quizás hoy. ¿Por qué? Porque la negó, dijo: es mi hermana, ¿se acuerdan? Y en 2 oportunidades, ese es Abraham. Entonces tenía algo especial este pueblo, de origen nada más, no había nada especial. Isaac tenía muchas diferencias con su esposa, porque cada quien tenía su favorito, ¿se acuerdan? Uno de sus favoritos era Esaú y del otro su favorito era Jacob. Entonces Isaac tampoco tiene nada de especial, no se salva. Ya, siguiente patriarca, Jacob. No, pues Jacob lo conocemos, fue el engañador, ¿no? O sea, ha usurpado, encima se ha corrido, le ha engañado a su propio suegro, ¿se acuerdan? A su suegro, y huyó todavía con su esposa.
O sea, ya ella dices, ya, no es Abraham, tampoco Isaac, tampoco Jacob, y si se fueron a Siquem, hicieron un mal uso de la circuncisión, prácticamente mataron y usurparon, ¿no? Ellos eran ¿cómo se dice? Ya. Ok, continuamos entonces, disculpen por las interrupciones técnicas, vamos a continuar. Ya, entonces decíamos lo siguiente, ¿no? ¿Qué de especial tenía este pueblo, humanamente hablando? No, desde sus orígenes, Abraham, Isaac, Jacob, sus hijos, no fueron la gran cosa en realidad. O sea, y todo esto está apuntando a algo, ¿ah? Si de alguna manera no estamos viendo méritos en ellos desde su llamado, esto nos está apuntando a otra cosa. Entonces el llamado no fue por méritos de Abraham, o porque Jacob se la ganó, o porque Isaac fue un buen hombre, o porque las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob fueron impecables. No, esto estaba apuntando de que ciertamente Dios tuvo gracia con este pueblo para llamarlos mi primogénito, mi especial tesoro, y que conociéndolo como eran, aún así le dio el pacto, que conociéndolo como eran, aún así lo hizo parte de su culto levítico. Conociéndolo como eran, aún así le mostró su gloria. Conociéndolo como eran, aún así les dio promesas. Y conociendo cómo eran, aún así Él estuvo determinado a traer al Mesías a través de ese pueblo. Entonces no hubo algo especial, porque nos podría llevar a pensar, ¿no? Qué especial que fue este pueblo. Y Dios se sacó la lotería, no fue así. Ahora tú dirás, bueno, ese pueblo, a manera de aplicación, ¿habrá habido algo de especial o de mérito en nosotros cuando Dios nos llamó? De pronto Dios habrá dicho, tengo que rescatar a Gisela porque ella tiene una voz estupenda. ¿Será así? O dijo, a pesar de que es pecadora, yo voy a morir en la cruz porque la amo. Ese es nuestro Dios. Y de eso está hablando Pablo aquí. Está mostrando la fidelidad de Dios y no la fidelidad del pueblo. Eso es lo que está haciendo Pablo aquí. Le está mostrando cuán fiel fue Dios, cuánta gracia tuvo con este pueblo desde que los llamó. Amén. Y continuamos. Mira lo que dice el verso 6. No que la palabra de Dios haya fallado, ¿no? Entonces uno dice, ya. Tenemos claro lo siguiente, ¿no? Tenemos claro de que ciertamente ese pueblo le falló repetidas veces al Señor, le ha fallado repetidas veces al Señor. No hay nada especial en este pueblo, ¿no? Pero ¿cómo es que entonces Dios, o sea, va a hacer con ellos? Entonces, y encima, allá les decía, ¿no? Todos han ido fallando, el colmo